basada en goals o en metas es porque hay metas. Entonces, si uno se traza metas, la cosa se vuelve interesante con los catéteres de Swan. Desafortunadamente, pues no se visualiza bien el momento del gol en este pequeño video, pero la idea es establecer claramente que el SWAN o cualquier monitoría sin una meta o un objetivo no es útil. Entonces, catéter de arteria pulmonar with gold standard therapy. Entonces, goal oriented terapia orientada a metas. Pacientes quirúrgicos de alto riesgo y en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Voy a comentarles los pacientes quirúrgicos de alto riesgo. Este es un estudio de Shoemaker en el 88. Shoemaker fue de los primeros que estableció estos indicadores. Entonces, a las 12 horas de posoperatorio, mayores valores de índice cardíaco, de disponibilidad de oxígeno y de consumo de oxígeno en los vivos que en los que no sobrevivieron, es decir, en los muertos. La compensación fisiológica para una demanda metabólica incrementada, eso es lo que planteaba Shoemaker. Valores hemodinámicos suprafisiológicos pueden representar objetivos a lograr para mejorar el pronóstico. Entonces, de aquí sale toda la idea de evaluación preoperatoria. El artículo de Gattinoni que hablaba sobre los disease related groups, es decir, los grupos de relación de enfermedad para calificación del paciente en seguridad social en los Estados Unidos, que también dio algunas ideas sobre cómo debía manejarse la evaluación preoperatoria y mejorarse antes de que ingresaran a los pacientes al quirófano, porque disminuía los costos. No lo traigo acá. Entonces, tenemos este artículo que es de Sandam, un estudio clínico controlado randomizado para el uso de catéteres de arteria pulmonar en pacientes quirúrgicos mayores de 60 años, ASA clase 3 o 4, programados para cirugía mayor, urgente o electiva con posterior estancia en UCI. Y la randomización 997 con CAP y 900 sin CAP. Entonces, ¿qué se planteó? Objetivos terapéuticos: disponibilidad de oxígeno 550 mililitros o mayor, índice cardíaco más de 3.5, presión arterial media mayor de 70, presión de oclusión de la arteria pulmonar o cuña igual a 18, frecuencia respiratoria menor de 120 y hematocrito mayor de 27. Frecuencia cardíaca. Entonces, pero ellos encontraron esto, no encontraron beneficio en la terapia dirigida por catéter de arteria pulmonar sobre un estándar de manejo en el anciano y con alto riesgo que regresa a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, miremos la supervivencia posoperatoria. No hay cambio significativo entre el estándar de cuidado y el catéter de arteria pulmonar. Este es el artículo de Shah que muestra que no hay favorecimiento tampoco hacia el CAP, es el catéter de arteria pulmonar. ¿Sí? No favorece. Entonces, aquí hay una primera punto de discusión. En estudios críticos controlados, el catéter de arteria pulmonar versus no aplicación del catéter de arteria pulmonar, entonces se puede decir, no se necesita para el uso de rutina como herramienta de monitorización cardiovascular. La evaluación clínica del paciente es suficiente. Necesario para la monitorización cardiovascular estrecha y así entender mejor lo que estamos haciendo e intentar mejorar el pronóstico del paciente. Entonces,
catéter de apnea pulmonar con terapéutica orientada a metas versus catéter sin terapéutica orientada a metas. Pacientes críticos de alto riesgo y pacientes críticamente enfermos. Entonces, vemos en este caso un estudio clínico randomizado que incrementa deliberadamente la disponibilidad de oxígeno en el riesgo de mortalidad de los pacientes. Entonces, el protocolo, la supervivencia es mayor que el control. Este es otro del año 2000, maximización de la disponibilidad de oxígeno en la morbilidad y la mortalidad en pacientes con alto riesgo quirúrgico. La supervivencia es mayor en el protocolo que en el grupo control. Y este es el metaanálisis de Shoemaker y de Kern. Se observan resultados significativamente mejores cuando se utiliza el CAP con estrategias de terapéutica orientada a metas, tempranamente o de manera profiláctica, en pacientes que fueron optimizados en el preoperatorio y se mantienen las mismas metas en el intraoperatorio y en el posoperatorio inmediato. Así, entonces, en este estudio se realizaron 121 estudios clínicos controlados con diferentes estrategias de tratamiento y se vio una reducción estadísticamente significativa de la mortalidad con optimización hemodinámica. Es decir, los pacientes críticamente enfermos a los que se les inicia una terapia orientada al logro de metas tempranamente y antes que desarrollen una disfunción orgánica múltiple. Y sobre todo cuando la terapia produjo diferencias en el aporte de oxígeno con respecto al grupo control. Ahí es un punto básico para determinar cuál es el propósito de la monitorización. Entonces, este otro del 2005, revisar sistemáticamente el efecto de las intervenciones que apuntan a la optimización hemodinámica. Los resultados fueron estos. Se realizan para optimizar la condición hemodinámica, resultan en una disminución de la tasa de mortalidad significativa. Mostró que las intervenciones con el objetivo de alcanzar la optimización hemodinámica reducen la mortalidad, en particular en los ensayos clínicos que incluían intervenciones perioperatorias. Entonces, la siguiente. Este es el RR de las intervenciones operatorias, y aquí está 0.75, es el RR. Este es otro articulito, el uso asociado con la reducción de mortalidad de catéter de arteria pulmonar en pacientes severamente injuriados. Entonces, los pacientes de trauma manejados con catéter de arteria pulmonar son más tienen muy severas injurias y tienen una mayor mortalidad. Sin embargo, los pacientes con una score de injuria del 5.75 que llegan con shock severo, pacientes ancianos que están asociados con un beneficio de la supervivencia cuando se usa el PAC. Este es el primer estudio que demuestra un beneficio de catéter de arteria pulmonar en el uso de pacientes en trauma, critical care del 2006. Este es uno muy interesante del Dr. Pinsky. Dice: utilicemos adecuadamente el catéter de arteria pulmonar solamente cuando lo necesitamos. Entonces, ellos dicen: saturación de oxígeno en sangre venosa mezclada y mantener los objetivos hemodinámicos normales. Es decir, lo que nos interesa es la saturación de oxígeno en sangre venosa mezclada. Entonces, siguiente. Él plantea el siguiente algoritmo: saturación venosa mezclada normal, no haga nada. Si está baja, entonces mire la